empecemos repasando un poco mientras llegan algunos más. Habíamos empezado a ver el primer tema. Dijimos que íbamos a ver cómo funcionaba una computadora por dentro. Estaría bueno si me da bolilla. Y habíamos dicho que la computadora iba a estar formada por memoria, procesador, entrada-salida. El procesador era el que ejecutaba las instrucciones. Las instrucciones eran órdenes de tipo tome un dato de tal lugar, sume ese dato con otro dato y almacene el resultado. Y habíamos dicho que esto iban a estar codificados en valores numéricos, razón por la cual en realidad cuando veíamos la memoria iba a ser indistinguible de los datos. La memoria iba a almacenar valores numéricos que nosotros interpretamos como datos y valores numéricos que nosotros interpretamos como instrucciones. Eso iba a permitir lo que se llama concepto de programa almacenado, que permite que un programa manipule como si fueran datos a otro programa. Habíamos empezado a delimitar responsabilidades. La memoria almacena, el CPU procesa. Para procesar sigue un ciclo infinito en donde lee las instrucciones de memoria de a una, la decodifica, o sea, identifica qué es lo que tiene que hacer esa instrucción y la ejecuta. La ejecución va a cambiar de acuerdo a lo que tenga que hacer la instrucción. Será leer un dato, sumarlo o guardar el resultado. Y el procesador va a estar compuesto por dos secciones muy importantes. Por un lado, la unidad de control, que es la que me va a generar todas las señales que actúan sobre el camino de datos. Y el camino de datos, que ya habíamos empezado a verlo, van a ser una colección de registros y una unidad aritmético-lógica, o más de una, que son las que van a hacer las operaciones. Entonces, el control es el que va a determinar cómo tienen que ir moviéndose los datos por el camino de datos. ¿Sí? Habíamos empezado a construir un camino de datos, empezando por lo más básico, una ALU y 3 registros, y habíamos visto que en función de las señales de control que íbamos dando acá, íbamos a poder hacer que en este registro... ¿Sí? No, el laboratorio B no existe, debe ser el laboratorio de informática, que es el que está en la esquina. Debe ser la comisión B. El laboratorio de informática es el que está en la esquina, pero no hay el laboratorio de informática B que yo sepa. Ah. ¿Qué carrera sos? No, yo soy ingeniería mecánica. No, es informática, no es la informática que toman ustedes. Es muy probable que sea en el bloque 2. Bien, decíamos que definiendo los valores de las señales de control, habíamos logrado que L tome el valor de A más B. ¿Sí? Sobre la máquina de estados finitos que genera estas señales de control en cada ciclo T, no vamos a entrar a nivel circuital en esta asignatura, van a entrar en la que viene. Lo que vamos a hacer nosotros es ir describiendo los pasos, o sea, las señales de control que debería generar, a partir de decir que L toma a A más B, y entonces ya inmediatamente deberíamos de poder decidir, bueno, entonces acaba un 1, acaba el código de suma, acaba 0 y acaba 0 porque necesito que esto mantenga su valor. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en esta parte. Habíamos dicho qué pasaba si queríamos ampliar ese camino básico para tener más de 2 registros y habíamos planteado una interconexión de todos contra todos. Y en esa interconexión habíamos encontrado 2 problemas. ¿Qué problemas? Fuerte. No era escalable. ¿Qué quiere decir que no es escalable? Que no puedo agregar algo muy fácilmente. O sea que agregar algo se complica mucho. ¿Y era extremadamente caro? Sí, es verdad. No. En ese es todo lo contrario. En todos contra todos vos podías hacer varias operaciones al mismo tiempo
y esa era su ventaja, la velocidad, ¿sí? O sea, si vos lo ves desde el punto de vista de que cada cable te permite hacer una operación, poner tantos cables te permite hacer muchas operaciones al mismo tiempo, tenés muchos canales para intercambiar información simultáneamente. Ahí está el costo, justamente, pero si lo podés aprovechar te va a dar velocidad. Respecto a la solución de escalabilidad, también había otro problema y era la modularidad, que son conceptos distintos. La modularidad en general implica escalabilidad, pero de todas formas no necesariamente. Modular quiere decir que ustedes pueden identificar un bloque que se repite con reglas claras y lo pueden extender de esa forma, mientras que escalabilidad es que lo pueden hacer crecer, ¿sí? Bien. Entonces, habíamos desechado esa solución y habíamos ido por la solución de los registros con salidas tri-state. Al registro convencional, que habíamos visto, que son un paquete de 8 flip-flop, le habíamos agregado una compuerta de una sola entrada, normalmente se llama buffer, o sea, tiene una entrada y una salida, pero que esa salida tiene capacidad de tri-state. Entonces, eso nos permitía que podamos desconectar, en definitiva, todos los registros y solo conectar a este conjunto de cables el registro que quiero que escriba, ¿sí? Y en realidad estas flechas son dobles porque la entrada para hacer la carga siempre está conectada, la que se desconecta es la salida, ¿sí? Si hace falta que vuelva a dibujarlo, que lo repita, me avisan, ¿sí? Como ya lo habíamos dibujado, parte del supuesto estamos solo recordando. Entonces, acá teníamos dos señales, si estos registros son completos, acá tenemos la mitad. Una señal para decirle que tome el dato y una señal para decirle que aporte el dato al bus. Y la única regla que no debíamos violar, ¿cuál era? No puede haber más que uno mandando el dato por vez, ¿sí? Bien, eso nos permitía encarar una solución como esta. Esta solución era modular, agregamos registros simplemente conectándolos a este bus, era mucho más económica, acá tenemos n cables, ¿sí? Si estos son de 8 bits, acá tenemos 8, si esto es de 16, acá tenemos 16. Antes teníamos 2 a la n por registro por n, ¿sí? Bajamos notoriamente. ¿Qué perdimos? Velocidad. Hacer un intercambio de registros directamente es imposible, necesito un registro auxiliar, o agregarle capacidades a la ALU para que los datos pasen sin ser procesados, que no es, o sea, no es algo imposible, pero es como gasta plata. Y una suma que antes la podíamos hacer en un T junto con 2 intercambios de registros, ahora nos lleva 3T, solo la suma, ¿sí? Perdimos velocidad. Bien. En este no hace falta un buffer a la salida de la ALU. O sea, hace falta que la salida de la ALU sea tri-state, pero no hace falta un registro para guardar el dato, porque yo tengo este dato, y en el próximo ciclo le digo a la ALU que deje pasar su salida y lo pongo, ¿sí? O sea, en esta señal tiene que estar también el output enable de la ALU. Si no lo tengo, bueno, tendría que agregar acá un buffer, ¿sí? Lo que no necesito es un registro para guardar el resultado como lo hacía antes. A menos que saque uno de estos y lo ponga acá abajo. La ALU manipula 3 datos. Tengo un bus por donde puedo transportar uno. Los otros 2 los tengo que tener memorizados. Pueden ser los 2 operando, pues un operando y un resultado. ¿Sí? Bien. Todavía tenemos un problema. Estos registros tienen 2 señales de control cada uno. Y queremos poner 15, 16 normalmente, 32, 64. De esas señales de control, el output enable nunca está activo más de uno. Yo tengo 64 señales para solo activar una. Y en lo que hace a la carga, si bien puedo cargar más de un registro al mismo tiempo, no es muy normal. Entonces, en lugar de generar
supongamos que tenemos 32 registros, 64 señales, podría ser algo más interesante. ¿Qué podría ser? Usar un deco. Entonces este es R0, para que tengamos problemas con los números. Este es R1. Este lo vamos a dibujar más abajo. Este es R31. Y a ver acá para que se vea. Pongo acá un deco. Si tengo 31 señales, ¿cuántas necesito acá a la entrada? 5. La primera la mando al output enable de este, la segunda al output enable de este, la última al output enable de este. ¿Sí? Y pongo otro deco, igual, con otras 5 entradas. La primera la mando al load de este. ¿Sí? Ahora, toda esta construcción tiene 32 registros, 5 señales de control que me dicen cuál leo y 5 señales de control que me dicen cuál escribo. ¿Qué pasa si no quiero escribir nada en algún momento? Tendría que tener acá un enable, ¿sí? Para que ninguna se active. Entonces tengo cuál y si quiero que opere no. Y lo mismo pasaría con este, ¿sí? Ahora, tengo un solo bus. O leo o escribo. ¿Están de acuerdo? Esto es el registro sobre el que quiero operar. Esto si quiero leer, esto si quiero escribir, y si no quiero hacer nada, dejo las dos señales en 0. Eso se llama banco de registros. Y es eso. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar de tener los registros individuales, o podemos dejar de tener los registros individuales, depende de lo que queramos hacer. Es más, podemos tener algunos individuales y algunos no. Pero la mayoría de los registros los voy a agrupar en un banco. Ese banco va a tener un número para indicarme qué registro es el que quiero operar, el habilitador del decoder para decirle si quiero leer y el habilitador del otro decoder para decirle si quiero escribir. ¿Sí? Y todas las salidas de datos de estas, que estaban conectadas a un bus, bueno, la vamos a ver como una única salida. El bus sigue por acá adentro y se conecta a todas las entradas de datos. Entonces, modifiquemos nuestro camino de datos. Nuestro camino de datos ahora podría ser de esta forma. Este banco de registro no es igual al que acabamos de hacer. ¿Qué diferencia tiene? Casi. No, solo en el banco. Concéntrense en el banco, después vemos el camino. El banco tiene una diferencia con el banco que acabamos de hacer antes. El banco que nosotros hicimos recién es así. Fíjense las señales de control, fíjense las señales de datos. Perfecto. Este banco tiene 2 selecciones y 2 conexiones a bases. ¿Qué es lo que hice? No conecté esto. Dejé esto por un lado, esto por el otro. Y si se fijan, para nosotros acá las flechas estas cuestan plata.
Esta fecha solo es entrante. En estos registros, cuando nosotros hicimos esto, cuando nosotros planteamos cómo era esto por dentro, dijimos que teníamos el registro, el buffer, acá estaban los datos que quería cargar. Estos son las salidas que siempre tienen un valor definido. Y estas son las salidas state que le vamos a hacer. En realidad esto se hace así. Estas son las salidas state. Y nosotros habíamos dicho que como esto permanecía en general desconectado, podíamos hacer así, y esta era la flecha bidireccional que dibujábamos. En este banco, esto no está conectado. ¿Sí? Entonces, todas las flechas de entrada están por un lado, todas las flechas de salida están por el otro. Fíjense que no tengo más componentes electrónicos, simplemente tengo más cables. ¿Sí? Porque al no conectar esto junto, bueno, necesito tener n cable de entradas, n cable de salidas, 2 veces la cantidad de selectores de registro. Pero a nivel componentes que utilicé son los mismos que antes. ¿Sí? Bien. ¿Qué hago con esto? Le digo qué registro quiero que escriba. Con esta le digo qué registro quiero que lea. Con esta le digo si realmente quiero que escriba, porque ya vimos recién que yo acá siempre pongo un valor, siempre hay un registro que recibiría la orden y por ahí no quiero que suceda. Y con esta lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos una suma? Vamos a poner un ejemplo concreto para que sea más fácil. R3 igual a R2 más R1. Eso es lo que queremos hacer. Bueno, pones R1 que escriba la base 1. Luego prendes el L1 para que lo lea. Bien. Por acá mando el número 1. Por acá mando un 1 para que haya una señal de read y ese registro escriba en el banco, en el bus de arriba. Y acá doy una señal de 1 para que este memorice ese valor. Lo que dice es L1 igual a R1. Siguiente operación, pero otro. Alguien que se anime. Dale. Hago lo mismo, o sea, mando el R2. Acá pongo el 2. Perfecto. Pongo que escriba. Le decís que escriba. Acá pones un 1. Sí. No sé que... ¿Sí? Ah, no, acá, perdón, que lea. Sí, Que lea. Acá pones el 2, acá le decís que lea. Sí. Igual que antes. Sí, exactamente. ¿Cómo seguimos? Y ahí lo manda al bus 1 y pasa al ALU. A la ALU hay que decirle qué queremos que haga. Antes, o sea, la ALU siempre está haciendo algo. Claro. Pero que la ALU esté haciendo algo, mande basura por acá, como vos no la guardás, en el ciclo anterior no te preocupaba qué es lo que hacía. Ahora sí. O sea que ahora acá, antes A era indeterminado, puede ser cualquier cosa. Ahora A tiene que estar definido con el código de la suma. ¿Sí? ¿Y qué más? Ahí ya, bueno, hace la suma y lo mando a que lea. No, a que escriba. A que escriba, pones un 1 acá y acá el número 3. Y ojo que eso se pone todo junto. Nosotros lo pensamos secuencial, pero durante todo el ciclo de reloj es que el registro saca el dato, que la ALU hace la suma, pone el dato y este lo memoriza. Es un ciclo de reloj y la duración del ciclo de reloj va a estar determinado por los retardos que tiene el registro en sacarme el dato y que se quede estable, la ALU en procesarlo y el registro que lo va a leer normalmente necesita también que el dato esté estable un tiempo antes del flanco para que realmente lo memorice. ¿Sí? Es un problema de electrónicos el detalle fino de eso. Nosotros necesitamos saber que sacar el dato del registro lleva tiempo, pasar por los decoders lleva tiempo, o sea que yo ponga el 5 acá y aparezca la señal lleva tiempo. Que llegue la señal de output enable y el dato salga y se quede estable, o sea la señal se quede en el valor lógico, lleva tiempo. Pasar por la ALU lleva tiempo y el registro necesita que sus entradas estén estables un cierto tiempo antes de que llegue el flanco del reloj para memorizarlo. ¿Sí?
Todos esos tiempos van a ser la frecuencia del reloj a la que yo puedo trabajar. Habrá tiempos que son más significativos y menos que son menos significativos. ¿Sí? Entonces, en un mismo ciclo de reloj, le digo R2, R3, leer, escribir, sumar y espero. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto demora la suma nueva? ¿Y antes? Antes demoraba 3. ¿Por qué ganamos un ciclo? Porque pusimos un bus. Nosotros necesitamos, para hacer una suma, transportar o manipular 3 datos de vuelta. Antes teníamos un bus, podíamos mover un ciclo por t, un dato por t. Ahora tenemos 2 bases, podemos mover 2 datos por t. Entonces los 3 datos los puedo resolver en 2. También podría hacer mal las cosas y lo podría resolver en 3, ¿no? O sea, esa posibilidad siempre está, pero la otra no. ¿Sí? Entonces ganamos porque pusimos 2 bases, aun cuando en realidad no pusimos más componentes, los conectamos más astutamente, pero sí pusimos más cables. No pusimos más componentes, pero sí pusimos más cables. ¿Sí? Bien. Fuerte, no tengas miedo de preguntar. O sea, el envío de datos ahora a la ALU es más rápido. El envío de datos a la ALU en realidad lleva el mismo tiempo, porque vos mandás, lo que es más rápido es la obtención del resultado, si lo querés ver así. Vos antes mandabas un dato, mandabas el otro y traías el resultado. Ahora mandás el primer dato en los mismos T, desperdiciás la capacidad de obtener un resultado y lo que sí haces es en el segundo, te mandás el segundo dato y obtenés el resultado al mismo tiempo. Ahí es donde ganaste el T. Bien. ¿Y qué pasa si hacemos esto? ¿Antes podías leer más de uno? No, o sea, en el anterior también tiene una desventaja. En el anterior, a ver, pará. En este, ¿qué desventaja tiene? Que ahora ya no puedo leer más de uno. Pero desde que pusimos un banco no podemos leer más de uno. Pero si tenemos un bus, ¿podemos leer más de uno? No, porque el bus no me deja sacar más de uno. Lo que podía hacer antes era escribir en 2 registros. O sea, antes podría haber hecho en un ciclo T esto. Ahora ya no puedo tampoco. ¿Sí? Porque ahora puedo escribir en un solo registro y antes sí podía escribir en todos al mismo tiempo. Pero esto se usa muy poco. No perdiste nada que te preocupe. ¿Sí? ¿Qué pasa con este? Ese podría eliminar el latch. ¿Seguro? Porque podría estar sacando 2 datos al mismo tiempo y en ese caso yo no necesitaría guardar el dato en el latch. ¿Y qué pasa si dejo el latch? Claro, eso se puede sacar. Si vos lo dejas, es peor resolución. Porque Si lo dejan, siguen demorando 2T cuando podrían hacerlo en 1. ¿Por qué? Porque estos latch necesitan que llegue el flanco del reloj para tomar el dato y usarlo en el ciclo siguiente. No pueden pasar alegremente. ¿Sí? Son justamente las barreras de corte de tiempo donde vamos moviendo los datos. Entonces, sí o sí, necesito llevar el dato acá y como esto no lo puedo tomar de otro lado, entonces necesito un T para mover esto y no uso nada todo el resto de los caminos que tengo y en el T siguiente recién puedo completar la suma. ¿Cómo construyo este banco de registro? Volviendo acá, ¿qué cambió? A ver, se agrega un selector más. ¿Solo un selector más? ¿A dónde mando la salida de ese nuevo selector? O sea, este selector va al output enable, este selector va al load y el selector nuevo.
Ese ya no es tan fácil. Fíjense. Tengo una sola señal de read y tengo dos números de registro. ¿Cómo opera? Desde el punto de vista de las señales que yo le puedo dar y de las únicas combinaciones posibles. ¿Acá qué le digo? El número de registro que quiero que salga por acá. El 5, el 7, el 9. Acá. Y acá. Los dos. Así que ni elijo por dónde salen, o sea, el por dónde sale por acá. Si pongo el 9 acá, sale por uno. Si pongo el 9 acá, sale por el otro. Y si pongo el 9 en los dos, sale por los dos. Digamos, desde el punto de vista de ver las señales de control del bloque que me dieron como caja negra, no sé cómo está construido, pero en base a las señales, todo parece indicar que se usa de esa forma, ¿sí? No elijo a qué bus. Para elegir un bus tendría que tener una señal acá que diga bus 1, bus 2, y perdería la capacidad de sacar dos simultáneos, que es la que me interesa. Porque si yo saco este latch al diablo, lo que necesito es sacar los dos al mismo tiempo para llegar con los dos en la ALU al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces ahora vamos adentro. ¿Qué hicimos para poder construir ese banco? ¿Se puede construirlo? Es muy lindo, pero es infabricable. Porque también es fácil eso. O sea, si yo lo veo como una caja negra y le pongo señales de control, y puedo hacer cajas negras que son imposibles de fabricar. ¿Ya se dieron cuenta? Esto es así. Pongo dos buffers. Los buffers son como llaves para las salidas. Entonces, estas salidas, no se olviden, tienen los valores siempre definidos. Con este buffer le doy acceso a ese, a un bus. Y con este buffer le doy acceso a esos mismos datos al otro bus. Y ahora ya sé dónde mandar las señales del nuevo decoder. Un decoder viene a este, el otro decoder viene a este. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué pasa si quiero escribir de dos bases? ¿Qué pasa si quiero poner dos flechas de estas? No, otro registro no, porque el registro es el que guarda el dato. Ese tiene que ser uno solo. No puedo tener dos datos en el mismo dato. Sí, lo que habíamos hecho antes era conectar esta con esta. En el momento en el que puse dos, ya eso pierde un poco de sentido. Se puede, pero pierde sentido. ¿Sí? Porque o lo conecto con esta o lo conecto con esta. Si no, me falta algo. ¿Qué me falta? Tengo un registro y dos fuentes. ¿Qué me falta? Efectivamente, un multiplexor. De hecho, ya lo habíamos visto el otro día. Yo tengo que poner acá un montón de multiplexores de 2 a 1 con la señal de control igual para todas, porque si tomo de la izquierda, todos toman la izquierda, si toman la derecha, todos toman la derecha. Esto son un bus y esto son el otro. Y ahí sí podrá suceder que a este lo conecte con este y a este lo conecte con este. ¿Sí? Necesito, acá sí no hay vuelta de hoja, necesito elegir de cuál base escribo. Ahí no hay opción.
No puedo escribir dos datos distintos en el mismo registro. Sí puedo sacar el dato a dos bases simultáneamente. Y esto, que podría tener 2, podría tener 3, podría tener 4, porque en definitiva podría poner más de esto, tantos como me hagan falta, y podría poner multiplexores más grandes, tanto como me hagan falta, ¿sí? Es lo más complicado que puedo conseguir a nivel registros y bancos de registros. Con eso puedo construir cualquier banco de registro. Puedo construir bancos de registro que tienen entradas y salidas bidireccionales, que tienen una entrada, que tienen dos salidas, ¿sí? Cada vez que agrego una flechita de estas, estoy agregando o un conjunto de multiplexores o un conjunto de buffers y sus decoders. Plata y tiempo, ¿sí? El hecho de que esta flecha vaya para arriba o vaya para arriba y para abajo ya implica que si va para arriba y para abajo, esto está conectado con esto y tengo un multiplexor, ¿sí? Gracias. Entonces, cada flecha cuesta plata y tiempo. Es importante. Bien, ¿quedó claro? Vamos a volver sobre este tema, pero con eso ya tenemos nuestro pichón de procesador. Eso es en esencia un procesador, con algunas cosas más, pero es eso. Fíjense la influencia que tienen los bases que ustedes ponen en la velocidad y en el rendimiento y en el costo del procesador. Volvamos a la computadora. CPU, control y camino de datos. Control es una máquina de estado finito que va generando esas señales en función de qué instrucción quiere hacer y de cómo es el camino de datos. Y el camino de datos son esos conjuntos de registros y de ALU interconectados que el control es el que va manipulando para mover la información de un lado al otro. ¿Sí? Memoria. Ustedes vieron lo que es una memoria. ¿Qué es una memoria? ¿Quieren que vuelva? Pregunten. Para eso estamos. Si algo no les quedó convencido, hablen. Los DECO, estos. A ver, yo también más o menos me perdí un poco en la que estamos. Cuando borró Sí, las uniones entre los dos DECO, correcto. que, o sea, Cuando borré las... para leer y el otro era para escribir. Claro, como uno es para leer y otro es para escribir, antes yo podía mandar un solo dato y decirle o leo o escribo. Al romper las conexiones entre los dos, le puedo decir lee en uno y escribí en otro. ¿Sí? Y ahora, si agrego un buffer y pongo un deco, ahí seguro no los voy a conectar y le puedo decir léeme por acá este, podría sacar el mismo dato por los dos buffers, o podría sacar en un registro uno y en otro registro otro. Cada deco maneja su buffer, o sea, tengo este mismo esquema dos veces porque tengo dos output enable ahora porque puse dos buffers. ¿Sí? Lo que no voy a tener nunca son dos load. Ahí es donde entran los multiplexores. ¿Sí? Pero pongo un deco igual para decirle a cuál quiero en cada uno. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más tiene dudas? Aprovechen, no dejen las dudas para más adelante. Entonces, ¿en qué caso se agregan los MUX eso? Los MUX cuando vos querés leer de dos registros, de dos bases. O sea, como si en la salida de la luz tuviera dos bases. Por ejemplo, exactamente. O si esta fuera bidireccional, entonces vos podés traer un dato por acá o un dato por acá. ¿Sí? Por eso les decía, el solo hecho de agregarle la flecha para el otro lado indica que yo puedo transportar un dato en un sentido y en el otro. Podemos dibujar en el rectángulo que tiene entrada y salida, pero en realidad esa flecha implica esto de un lado o esto del otro. ¿Sí? Cada flecha que yo le pongo al registro implica que le puse más hardware adentro. Probablemente a partir de acá no vamos a volver a ver esto nunca más. Nos vamos a conformar con la flecha. Lo que es importante es que sepan que no es gratis ponerle flechas a lo loco. Cada flecha implica plata y complejidad en el registro. Se puede fabricar lo que quieran, pero cuesta plata. ¿Algo más?
¿Pasamos a la memoria? ¿Qué es una memoria? Una memoria es un banco de registros gigante. ¿Sí? Tengo una dirección, que es en cuál de las celditas quiero leer o escribir, entendiendo por celdas las que guardan todos los datos, no las que guardan cada bit. ¿Sí? Una señal para decirle si quiero leer y una señal para decirle si quiero escribir. Y es un banco como el primero que vimos, o leo o escribo, no hago las dos cosas al mismo tiempo. ¿Podría? Sí podría. Podrían existir memorias donde leo y escribo al mismo tiempo. ¿Se usan? Sí se usa. En los sistemas de video. El procesador le manda información de qué tiene que hacer y los sistemas de video consumen al mismo tiempo que están recibiendo en la memoria. La memoria es el dato intermedio. ¿Sí? Pero es el único particular dato, el único lugar donde existen memorias con dos bancos de datos y se puede leer y escribir al mismo tiempo. O sea, poniéndolo en ejemplos claros, una memoria es un registro de ese tipo en general y solo en las memorias de video existe algo parecido a esto, donde tengo desconectada, uy, qué lindo, donde tengo desconectadas las entradas de la salida y esto sigue grabando, esperen, creo. No, sigamos grabando. Bien. Dijimos que la memoria es igual que un banco de registros grandote. Es en definitiva un vector unidimensional, es decir, tengo una sola dimensión que es las direcciones. ¿Sí? En donde guardo datos de determinado tamaño. Esto es la dirección 0, esto es la 1, esto es la 2, esto es la 3 y esto será la dirección n. Normalmente se direcciona filas, que sería el equivalente a registros. ¿Sí? Esto tiene un cierto ancho. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente la memoria va a tener un ancho de 8 bits, aun cuando los procesadores sean de 16 o 32. Y eso nos va a dar algunos dolores de cabeza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la memoria sea de 8 bits? Quiere decir que esta celdita tiene 8 bits. Si la memoria fuera de 16, ¿sí? Vamos a hacer así. La misma memoria esta sería el doble de ancha y la mitad de alta. ¿Sí? Y cada uno de estos guarda 16. Ahora, si yo quiero guardar, y esto es la dirección 0, esto es la 1, esto es la 2, esto es la 3 y esto es la 4. Si yo quiero guardar un número de 8 bits, en este caso, o un número de 4 bits, ¿sí? Supongamos que quiero guardar el número 15. En este caso, ¿qué hago? Guardo un número, o sea, el 15, pero en 8 bits. Todo esto es 0 y acá guardo el 15. ¿Qué pasa acá? Uso los dos altos en 0, el otro en 0 y acá guardo F. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando quiero guardar un número grande? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Acá guardo el 1, 2, 3, 4, porque son 16 bits. Y acá guardo el 1, 2, 3, 4. Para esto ocupo dos direcciones, mientras que para esto ocupo una. ¿Cuál es el problema? El problema es que si uso este esquema,
los números chicos desperdician. ¿Por qué desperdician? Porque yo no puedo manipular menos del contenido de una dirección. O sea, yo no le puedo decir, tráeme la mitad de la dirección 0. La operación se hace por celda completa, por renglón completo. Si yo le doy una dirección a una celda de 16 bits, solo puedo leer y escribir celdas de 16 bits. Si le doy una dirección a celdas de 32, solo puedo leer y escribir números de 32. ¿Cuál es el problema de fondo? El 97% de los números que usa un programa son de menos de 8 bits. Esto provocaría un desperdicio enorme. Entonces tenemos procesadores de 64 bits que siguen usando esto. Pero como hacen muchas operaciones de 32 o de 64, ¿sí? Porque, a ver, vamos de vuelta. El 97% de las constantes que ustedes usan en un programa son de 8 bits. En un procesador de 32 bits, las instrucciones son de 32 bits. Y en un procesador de 64, las instrucciones pueden ser de 16, 32, 64 bits. Entonces, los procesadores van a empezar a usar, por simplicidad, paquetes de 2, si son de 16, o paquetes de 4, si son de 32. Y van a traer de a 4 por vez. Y entonces, ¿qué van a hacer? A esta memoria, que originalmente es un vector unidimensional, la van a ver a veces así y a veces así. Esto es la dirección 0, esto es la dirección 1, esto es la dirección 2, esto es la dirección 3. Y para algunas cosas van a concatenar la dirección 0 con la 1, esto sí es un procesador de 16, para tener la velocidad de este caso, ¿sí? Pero con la granularidad de este caso, ¿sí? Esto es lo habitual en el manejo de memoria de procesadores. Entonces, esto quiere decir que tenemos direccionamiento a bytes. Bien, volvió. Ahora hay que lograr que arranque todo de vuelta. No es lo único que falta. Bueno, el rebelde está... El pizarrón está rebelde. Y quedaría, haciendo entender a esta que...
Listo. Estamos de vuelta en condiciones. Recapitulemos de vuelta por si acaso. Una memoria RAM entonces es un vector donde la dirección me indica la celda sobre la que quiero operar. Esas celdas podrían tener distinto ancho, pero normalmente van a seguir siendo de 8 bits por razones de ocupación de memoria, ¿sí? Todavía muchos números pequeños, y yo creo que durante toda la vida, o sea, hay muchas cosas que es más 1, más 2, más 3, ¿sí? Entonces, guardar el número 1 en una constante de 64 bits ocupa muchísimo espacio innecesario. Entonces, por razones de optimización de espacio, la memoria sigue siendo de 8 bits aun cuando los procesadores sean más grandes. Eso es lo que se llama direccionamiento a byte. Quiere decir que a cada byte le ponemos una dirección y por lo tanto podemos manipular cada byte individualmente, ¿sí? Muchas veces los procesadores después en realidad lo que van a hacer es concatenar 2, 4 u 8 bytes y para algunas operaciones manipular paquetes de 8 bytes y para otras bytes individuales. Eso va a hacer que tengamos un factor de dirección en donde, por ejemplo, para pasar de acá a acá, multiplicamos por 2, porque el 0 y el 1 son parejos, entonces la próxima ya son la 2 y la 3 y tengo un desfasaje de por 2. Y si el procesador fuera de 32 bits, tendremos un desfasaje de por 4, ¿sí? Lo vamos a ver en un montón de lugares que hacemos más 4 o por 4. El por 4 viene de este problema, ¿sí? Nosotros guardamos números de 32 en memorias de 8, ¿sí? Bien, esa es una de las complicaciones que tiene a lo largo de toda la asignatura el más 4. Y en la que viene siguen renegando con el más 4. La celda, en realidad, o sea, lo que compone a la memoria es un flip-flop, ¿sí? En ese caso estamos hablando de ¿qué tipo de memoria? Si la celda es un flip-flop. No. ¿Vieron memoria sincrónica? Sí, vieron sincrónica, lo que no vieron es asincrónica, perdón. Todas las memorias que vieron ustedes son sincrónicas. ¿Qué tipo de memoria? ¿Cuántos tipos de memoria existen? ¿Saben? No saben. Sí lo tienen que haber escuchado. Sí lo tienen que haber escuchado. RAM y ROM. O de lectura y de lectoescritura. ¿Sí? Por tener el término más razonable, porque el ROM y el RAM tienen poco que ver. ¿Sí? Lo que se llama memoria RAM es una memoria de lectura y escritura. En ese caso la celda es un flip-flop. ¿Sí? Porque lo puedo leer y lo puedo escribir. En realidad, solo va a ser un flip-flop en las memorias SRAM, porque hay dos tipos de memoria RAM, estáticas y dinámicas. En las memorias estáticas, la celda de almacenamiento es un flip-flop, ¿sí? Igual que en los registros. ¿Se acuerdan cómo se construye un flip-flop? Como mínimo con 2 transistores. Eso ocupa espacio y consume corriente. La alternativa, para hacer la memoria RAM más barata, ya que consumimos mucho, son las DRAM. En las memorias de RAM, la celda es un capacitor. ¿Qué pasa con los capacitores? Se descargan. Y se imaginan que ese capacitor que forma cada bit de las celdas de una memoria no debe ser muy grande. Por lo tanto, no se debe descargar muy lento, que digamos. Entonces, ¿qué necesitan las de RAM? Refresco. Volver a cargar ese capacitor periódicamente. ¿Sí? ¿Qué ventaja tienen? Consumen menos corriente porque la corriente de fuga de ese capacitor es menor que las corrientes de mantenimiento del transistor del flip-flop. O sea, el transistor es un dispositivo activo que está consumiendo corriente, mientras que el capacitor, la corriente que estamos poniéndole es un drenaje de pérdida. Entonces, estas consumen mucho menos potencia que esta.
El capacitor se resuelve en menos área que los dos transistores. Estas soportan mayor nivel de integración que estas. Por lo tanto, son más baratas, pero son más lentas. Son más lentas por dos razones. Primero, por su celda básica. La celda, ese capacitor es más lento leerlo que los transistores. O sea, el tiempo que yo necesito para detectar si ese capacitor está en 1 o en 0 es más alto. Y además porque necesitan refresco. Entonces, el refresco también me lleva tiempo y eventualmente tengo algún tipo de colisiones. Entonces, es más lenta porque necesito refresco y es más lenta porque la celda de almacenamiento es más lenta para responder y para guardar datos, ¿sí? Porque son capacitores. Eso es lo que hace memorias de lectura y escritura. Nuestros registros del banco, ¿serán de este tipo o de este tipo? Lectura y escritura seguro, pero serán del tipo de RAM, o sea, la celda será un flip-flop o la celda será un capacitor. Un flip-flop, porque adentro del procesador te interesa la velocidad. Esto solo lo van a encontrar en las memorias, donde necesitan masividad, donde necesitan gigas de memoria. Entonces ahí es donde entran en juego las de RAM. Los 8, 16 o 32 GB que tienen ustedes en sus teléfonos, sus computadoras o tablet o cosas por el estilo, son todos de RAM. Entonces, ¿el caché de memoria? Esa era la pregunta, pero ¿sabés qué es un caché? Caché lo van a ver y lo van a sufrir y lo van a odiar en la segunda mitad del año que viene. Y yo les prometo que lo van a odiar. Cuando terminen lo van a odiar. ¿Saben qué es un caché? Debe entender que la memoria que tiene para guardar el procesador. El caché es una memoria rápida donde se ponen los datos que se usan más frecuentemente para ganar velocidad. ¿Por qué? Porque resulta que cuando empezamos a usar DRAM y gigas de DRAM, la diferencia de velocidad entre el procesador y la memoria puede ser de 2 órdenes de magnitud. Es decir, la memoria puede ser 100 veces más lenta que el procesador. Pero no se olviden que el procesador tiene que leer todas sus instrucciones y todos sus datos de memoria. ¿De qué me sirve un procesador 100 veces más rápido si cada vez que voy a buscar una instrucción se tiene que colgar esperando 100 veces que la memoria conteste? Ese esquema no funciona, claramente. Entonces ahí aparece el caché. El caché es una memoria muy rápida del nivel de velocidad del procesador, más o menos, ¿sí? Muy cara y por ende muy chica. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy copiando los datos que necesito en el corto plazo, con un poco de estadística, y con un poco de suerte la mayoría de mis accesos los voy a resolver en un T. Y a veces me voy a tener que colgar esperando 100 o más de 100 encima, ¿sí? Porque nada es gratis, pero eso es el caché. Entonces, los cachés son RAM estática, ¿sí? Y RAM estática de muy alta velocidad porque tienen que estar a la par de los registros para poder alimentar a los registros a la velocidad a la que los registros pueden funcionar. Eso es, la segunda mitad de arquitectura de computadoras es caché, porque esa idea trae unas cuantas consecuencias después, ¿sí? Se usa mucho. Las diferencias de velocidad de los procesadores pasan más por los cachés que por otras cosas. Bien. Lo que nosotros llamamos memoria, ¿sí? Vale la pena hacer esta aclaración, son siempre memorias de acceso aleatorio. ¿Qué quiere decir acceso aleatorio? Quiere decir que yo puedo acceder a la dirección 1, 17, 35, 44 en cualquier orden y el tiempo de acceso de cualquier dirección o de cualquier dato almacenado en la memoria va a ser igual sin importar la dirección. Eso no sucede en otros sistemas de almacenamiento, como los discos, los CD o las cintas. Todos estos son dispositivos que trabajan orientados a bloques. Entonces, primero vos tenés que tener un bloque entero, o sea, ya no es un dato. Esto pasa, o sea, un disco de hoy tiene 8K de unidad mínima direccionable, o sea, lo menos que podés traer son 8K. ¿Sí? Y por otra parte, si vos querés leer el primer dato del bloque de 8K, tenés que esperar que venga el bloque. Si querés leer el segundo dato, está instantáneo, ya está. Entonces, el tiempo depende de si el dato está en el mismo bloque que ya tenés o en otro bloque. Entonces, tenés tiempos
estadísticos. A veces lo conseguís, y en el caso de un disco rígido además depende si el dato está justo al lado de la cabeza o tenés que mover la cabeza y encontrarlo. Entonces empieza a aparecer la estadística en el tiempo de acceso. Y en los sistemas, en el control básico que vamos a hacer nosotros en el procesador, la estadística no tiene lugar. Yo necesito pedirle a la memoria que me dé un dato y me lo dé en un tiempo determinado. Necesito algo que sea determinístico y no estadístico. Estas memorias son determinísticas. Yo sé en cuánto tiempo me van a contestar y ese tiempo está muy acotado. Estas está acotado, pero el margen es mucho más grande y a veces me van a contestar en un tiempo y a veces me van a contestar en otro, y trabajar siempre a la velocidad más lenta sería una locura. ¿Sí? Porque siempre podría decir, bueno, si en el peor de los casos demoro medio segundo, todo lo hago en medio segundo. No, porque a veces puedo tener datos en milésimas de segundo y a veces segundos. O sea, las diferencias de velocidad son tan grandes que no puedo irme por la más lenta. ¿Sí? Entonces, acá hay un problema de probabilidades, acá no. Esto siempre se comporta igual. Y dentro de eso tengo las que solo puedo leer y las que puedo leer y escribir. Las que solo puedo leer, ¿de qué es la celda? Las memorias de solo lectura, ¿qué es la celda? Ya no es un flip-flop, ¿o sí? Los capacitores también son de lectura y escritura. Vos los cargás y los descargás. Todo esto son memorias RAM, lectura y escritura, pero tenés memorias que solo se pueden leer, que no se pueden escribir. Ya están escritas las ROM. ¿Y qué es la celda de una ROM? Eso es una PROM en realidad, porque esa se puede programar. ¿Sí? Las celdas de las PROM son fusibles. Entonces todos los fusibles vienen conectados, todas las celdas vienen en uno, ustedes queman los fusibles que no les interesa y entonces se convierten en ceros. Y eso no es reversible. Fin de la discusión. ¿Sí? Ese tipo de memoria se llama programables de una vez. Son memorias de solo lectura programables de una vez. Entonces es PROM. La ROM como tal, el contenido se graba cuando se prepara el silicio. O sea, cuando se hace la serigrafía de silicio, se decide dónde hay un 1 y dónde hay un 0. Casi no se usa ya, pero todavía hay. Y si no, están las EPROM o las EEPROM. Algo de esto tienen que haber visto en diseño lógico. Las EPROM y las E²PROM y las flash. Casi. Esto se borra con UV, no con láser. Con luz ultravioleta. Las celdas de esto y de esta también es un pozo de energía donde se mete un electrón acá o algo por el estilo y ese electrón no puede salir. Ustedes pueden saber si hay o no, pero no es fácil sacarlo. La luz ultravioleta de determinada longitud de onda hace que les da la energía suficiente a estos electrones para que salten del confinamiento, entonces se la borra con ultravioleta y se la escribe inyectando electrones en las celdas que ustedes quieren. ¿Sí? La E²PROM hace lo mismo que esta, pero en lugar de por ultravioleta lo hace por tensión. Se puede borrar, se puede escribir, pero el borrado es un proceso complejo, porque hay que hacerlo saltar al electrón, lleva tiempo. El tiempo de borrado es muy superior al tiempo de lectura. El tiempo de escritura, o sea, primero que tengo que hacer saltar todos los electrones de la celda. Y después tengo que poner los unos donde me interesan. O sea, no escribo como en la RAM, que yo le digo 14 y se guardó el 14. Acá primero le tengo que decir borrate. Después le tengo que decir grabá el 14 y encima esas operaciones son lentas. ¿Sí? Y se hacen a tensiones mayores de las habituales. Entonces necesito todo un circuito para poder programar esto en forma eléctrica. Entonces, si bien la puedo escribir eléctricamente, no es una RAM, no puedo escribir así derecho viejo. Y las flash son lo mismo que las EPROM, pero se borran por bloques grandes. Las EPROM se pueden borrar dirección por dirección, las flash se borran un cuarto, media memoria de una sola vez, pero es lo mismo. Detalle importante, la flash y en las EPROM, las operaciones de borrado son destructivas. Eso quiere decir, cada vez que ustedes hacen un borrado, le quitan un poquito de vida útil. Y el borrado
O sea, la escritura en una flash o una flash no va a soportar más de 1000, 5000, 10.000 borrados. ¿Sí? A partir de ahí van a empezar a aparecer celdas que no se borran o que no se escriben. Y esa memoria no sirve más. ¿Sí? Bien. ¿De qué están hechos sus pendrives? Pero acabo de decir que las flashes son destructivos que no se borran. Tienen vida útil. Todos los discos de estado sólido, las memorias, los pendrive tienen vida útil. Y si no, pregúntenle a los fotógrafos con las tarjetas de memoria. Lo que pasa es que primero tiene celdas de más para que cuando se corrompen las primeras celdas, hacer reubicaciones. ¿Sí? Y balancea el uso de la celda. Ustedes escriben siempre en el mismo lugar, pero lo escriben en lugares distintos y va haciendo un uso inteligente para que no rompan una celda porque escriben siempre el mismo archivo de Word y las otras no. Entonces va haciendo ciertos balances internos para saber que trata de escribir todas las celdas por igual y de matarlo lo más lejano en el tiempo, porque realmente 1000 escrituras en la misma dirección, cuando tenés 8 GB, lleva mucho tiempo hacerlas, ¿sí? Pero tienen vida útil. Bien. Señales de control. Pausa, mejor. Listo, 5 minutos de recreo. Bueno, ¿qué señales de control tiene una memoria? Aproximadamente las mismas que un registro. Entrada y salida de datos. Esto depende de cuántos bits por dirección tenga. Entrada de direcciones, la dirección, o sea, el registro que quiero leer o escribir. Esto depende de la capacidad. ¿Sí? Estas memorias son de 2 a la n y n es la cantidad. Igual que teníamos 5 señales para un registro, un banco de 16 registros, de 32. Lectura y escritura. Escritura y lectura. ¿Sí? ¿Cómo está construida una memoria internamente? Uno tendería a pensar que como un banco de registros. Y es probable que sea como un banco de registros, pero no como nosotros lo imaginamos. Ustedes pensarían que yo acá tengo los registros con su flip-flop y un decoder. El problema de eso es que esto tendría 8 por 1000 o por 2000. ¿Sí? Entonces, normalmente, en realidad, una memoria está construida en forma matricial. Y cuidado que esto es esto. El bit 0 de todas las direcciones está ahí. Y tengo otro cuadrado acá al lado igual, que es el que tiene el bit 2, que tiene su multiplexor, pero comparten el decoder. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es el bit 0 de la dirección 0. Esto es el bit 0 de la dirección 1. Esto es el bit 0 de la dirección 2. Esto es el bit 0 de la dirección 3. Las direcciones entran la mitad a un decoder para elegir la fila y la otra mitad a un multiplexor para elegir la columna. Por cada bit. Como mi memoria tiene 8 bits, tiene 8 de estas. Algunas comparten el multiplexor, o sea, no, multiplexor no puedes compartir, pero sí podés compartir decoder. Esta misma selección sirve para elegir la fila del bit 2, que es otra matriz que está acá al lado. ¿Sí? Esta línea sirve para las dos. Esta no, cada uno tiene su multiplexor. ¿Se entiende? Entonces, en lugar de hacer una tira de registros, a cada bit
A cada flip-flop lo vuelvo matricial. En las DRAM, el solo hecho de dar señal en la fila hace que toda la fila se refresque. Con lo cual necesito refrescar menos. Con solo ir barriendo las filas, ya refresqué. Y necesito la 2 a la n-1 operaciones de refresco para refrescar toda la matriz. ¿Sí? Bien, en una DRAM, en una SRAM, se mandan la dirección, la mitad de acá, al mismo tiempo, se accede a la celda y se obtiene el dato. En una DRAM, el tiempo de esto y el tiempo de esto es mucho menor que el tiempo de la celda. En una SRAM, esto está formado por compuertas. Esto está formado por compuertas y esto también está formado por compuertas. Entonces los tiempos son más o menos parejos. En una DRAM, estos son capacitores. Y son más lentos que esto y que esto. Entonces, como las DRAM, además de ser más lentas, suelen ser más grandes y por lo tanto necesitan más líneas de address, porque tienen más tamaño, y como las patitas de un chip son caras, el costo de un chip está determinado por dos cosas, el área de silicio y la cantidad de patas. ¿Sí? A grandes rasgos. Entonces, dicen, ya que esto es lento, y desde que yo mando la fila hasta que obtengo el dato para que el multiplexor lo elija pase un tiempo significativo, nos ahorremos la mitad de las patas, mandemos primero la mitad de las direcciones, acá, y mientras la celda piensa, yo mando la mitad de acá. Hay caras de perdidos. Yo quiero elegir la dirección, quiero leer la celda, vamos a ponerlo en hexa, 0102. No sé, eso será eso es la dirección 130, si no me equivoco en decimal. ¿Sí? Normalmente, ¿qué diría? Mando la dirección 130 a las entradas de address, espero un tiempo y obtengo el dato. En las SRAM eso sucede así, pero en las DRAM no. En las DRAM mando esto, que es la mitad que le toca a esto. Le digo, empezá a leer y después mando esto. ¿Para qué? Para ahorrar patas. Ahora no necesito 8 líneas de address. No necesito 16 líneas de address. Con 8 estoy bien. Si estos son hexa, cada uno tiene 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las de RAM son muy grandes. Entonces no necesito 8, necesito 20, 30, 40 líneas de address. Entonces las parto. ¿Por qué además? Porque esta celda es lenta, entonces tengo el tiempo para hacer 2 operaciones sucesivas porque la celda todavía está... O sea, cuando yo le mando el dato y la celda empieza a pensar, yo ya le puedo mandar la segunda mitad de las direcciones y la celda todavía está pensando. En una SRAM, no. En una SRAM no voy a encontrar SRAM tan grandes, ni voy a encontrar SRAM lentas. Entonces, ¿lo podré hacer? Sí. La forma de construcción es la misma para las dos. Pero en la SRAM estaría perdiendo velocidad si hago eso. En las de RAM no. ¿Sí? El resultado es que cuando ustedes ven chip en una hoja de datos, rápidamente me pueden decir cuál es una SRAM y cuál es una DRAM. La de la izquierda es SRAM. La de la izquierda es SRAM, la de la derecha es DRAM. ¿Por qué? Primero no me dan las cuentas. Fíjense que esta memoria es de un bit. O sea, no tiene otra matriz, es solo una matriz. ¿Cómo hago una memoria de 8 bits? Pongo 8. Un chip maneja de 0, un chip maneja de 1, un chip maneja de 2. ¿Sí? A todas le llegan las mismas señales de control. Todas estas señales son iguales para todas y lo único que quiero es conectar de 0 en un chip, de 1 en el otro, de 2 en el otro. Todas leen juntas, escriben juntas la misma dirección, pero cada una se encarga de un bit. ¿Sí?
Así todo, si hacen la cuenta, para direccionar 4096K necesitan 20 líneas, no 10. No les alcanzan, o sea, no les cierra la cantidad de líneas con el tamaño que dice que tiene la memoria. ¿Sí? Y además aparecen estas dos líneas para decirles si lo que estoy mandando es la mitad baja o la mitad alta, o sea, si estoy mandando la fila o la columna. Primero se mandan las filas, porque las filas son las que acceden a todo el conjunto de celdas, y después se mandan las columnas, que son las que van al multiplexor. O sea, la secuencia siempre es RAS, CAS. En una SRAM tengo la cantidad de celdas que corresponden, ¿sí? Y esta ya es de 8 bits. De todas formas, podría armar memorias de 16 poniendo 2 de estas en paralelo, igual que había puesto 8 de estas, ¿sí? De nuevo, conceptualmente hacen más o menos lo mismo. Estas están optimizadas para velocidad, aquellas están optimizadas para espacio, ¿sí? Por eso es normal que sean de un bit, por eso ese tipo de cosas. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se conecta el CPU a la memoria? Bueno, el CPU le tiene que, o sea, dijimos que había instrucciones que eran leer un dato de tal dirección, escribir un dato en tal dirección y que además las instrucciones iban a estar en direcciones. Entonces, de alguna forma, el CPU le tendrá que decir a la memoria qué dirección quiere operar. Y para eso va a necesitar un registro. Ese registro va a pertenecer al camino de datos para poder escribirle cosas, pero además, o sea, ese va a ser un registro como de 2 bases. Además de ese registro voy a estar sacando las direcciones para decirle a la memoria, en esta dirección es donde tenés que leer o escribir. Yo por el programa voy a poner acá un valor y eso va a ser la dirección sobre la que voy a operar en la memoria. ¿Sí? Bien. Necesito recibir el dato, para lo cual voy a poner otro registro. ¿Sí? Este registro es bidireccional. Este no, este solo sale. Yo escribo acá y lo que escribo sale para allá. En cambio este no, este tiene 2 bases. El base interno, que ya lo vamos a ver después, y el de la memoria. ¿Sí? Este tendrá 2 señales de lectura y 2 señales de escritura. Quiero cargar desde acá o quiero cargar desde el bus. Quiero mandar esto acá o quiero mandar esto al bus. ¿Sí? Y después tengo mis bancos de registros que ya tenía. Todo esto podría tener tamaños distintos. Hoy por hoy casi todo es de 32. Facilísimo. Pero no necesariamente debería ser así. Esto va a estar determinado por la cantidad máxima de memoria que yo pueda poner en mi procesador. ¿Sí? Cuando las máquinas eran de 8 bits, claramente 256 bytes no era una cantidad adecuada de memoria. Entonces esto podía ser de 12 o generalmente de 16. Cuando las máquinas pasaron a ser de 16, 64K ya no era una cantidad adecuada de memoria. Entonces, cuando esto era de 16, el tatarabuelo de los procesadores de sus computadoras, el 8088, puso esto de 20. Y a partir de que llegamos a 32, las cosas se equipararon y casi todos son parejos. ¿Sí? Así todo, un procesador de hoy, en general, esto no tiene 64 bits, aunque esto sí. ¿Por qué? Porque 64 todavía es una exageración de memoria. ¿Sí? Entonces, en teoría tienen 64, pero en realidad no los tienen. Tienen bastante menos acá. ¿Sí? Pero está diseñado como si fuera de 64 y simplemente hay un pedazo que si lo escriben no existe. Bien. Esto, dijimos, depende de la cantidad de direcciones y depende de la longitud lógica de la memoria, o sea, de qué tan grande puede ser mi memoria. Esto depende, en principio, del tamaño de la memoria. Si mi memoria es de 8, este debería ser de 8, aun cuando el resto sea de 32. ¿Me siguen? Pero eso daría que cada vez que yo quiero leer números de 32 en una máquina de 32, demore 4 ciclos.
traigo uno, traigo otro, traigo otro. Entonces puede suceder lo que yo les dibujé recién. Resulta que las 0, 1, 2 y 3 no las veo consecutivas, las veo una al lado de la otra. Traigo de 32 cuando la memoria es de 8. Esto es de 32 y este también es de 32. Y de última, si quería 8, los tiro una vez que llegaron acá. Pero siempre traigo de 32. Y si quería 8, me quedo con un multiplexor acá, cuál es el 8 que quería o los 16 que quería, el resto lo tiro. ¿Sí? Eso es el esquema habitual en un procesador de 32. Esto también es de 32, la memoria es de 8, pero encadeno casilleros uno a la par del otro. Tengo que decirle si quiero leer o escribir. Y según el esquema de memoria, sincrónica o asincrónica, podré tener 2 líneas o solo una. Si el esquema es sincrónico, quiere decir que los dos están trabajando con una misma frecuencia o con una misma señal de reloj. La memoria es consciente de los tiempos de esta operación. Entonces, este le dirá, quiero leer o quiero escribir, le dará una cierta cantidad de tiempo preconocida y se supone que la memoria terminó en el tiempo que queríamos. Eso es un esquema sincrónico. ¿Sí? Porque hay tiempos definidos preestablecidos. En un esquema asincrónico aparece una segunda línea y entonces el procesador le pide a la memoria que haga una operación y la memoria le confirma cuando la operación se completó. ¿Sí? Y el tiempo que demora la memoria puede ser variable. ¿Sí? En general, en los tipos de memoria y de conexiones que nosotros vamos a ver en este curso, todas nuestras memorias van a ser sincrónicas. Esta línea de complete no va a existir. Sin embargo, en arquitectura de computadoras, las memorias de RAM que ustedes tienen realmente en sus máquinas, sí son sincrónicas. ¿Sí? Esta línea existe porque esta memoria, depende de lo que ustedes pongan, puede ser más lenta o más rápida. No sé si alguna vez compraron memoria para una PC, pero suele tener una característica tipo DDR3, DDR4 y después unos numeritos muy simpáticos, 5400, 11800. Esos numeritos son los tiempos de acceso. Y ustedes pueden poner memorias de distintos tiempos de acceso porque la memoria le está diciendo al procesador cuando completó la operación. Que tampoco se lo dice al procesador, se lo dice al caché, en realidad. ¿Sí? Pues son esquemas muchísimo más complejos que lo que vamos a ver en este curso. ¿Sí? Entonces, en esos esquemas sí hay memorias sincrónicas. Nosotros vamos a trabajar, asincrónicas, con request y complete. En este curso nosotros vamos a trabajar solo con memorias sincrónicas. Mandamos la señal de read, X milisegundos, se supone que terminó. ¿Sí? Y es responsabilidad nuestra asegurarnos de que la memoria que pusimos es lo suficientemente rápida para que le siga el ritmo al procesador. Bien. Ahora. Esto ya lo explicamos. ¿Cómo se hace un read? Se pone esta señal en 1, porque esto es read barra write negado. 1 es read, 0 es write. Se manda el request, se manda la dirección. En realidad la secuencia es, se pone la dirección, queremos hacer un read, se pone la dirección, damos read, damos request al final, una vez que ya la operación está bien definida. ¿Qué dirección y qué queremos hacer? Recién le decimos, el pedido está completo, empezá. Estas dos se ponen al mismo tiempo, esta se pone algo después. ¿Sí? La memoria lee el dato, lo pone en el database. Nosotros, después de X tiempo, porque nuestra memoria es sincrónica, le decimos a este que escriba. Si fuese asincrónica, esperamos el complete para decirle que escriba. ¿Sí? El write, ponemos la dirección, ponemos el dato, damos señal de write, para el cual ponemos 0 en esta línea. Le decimos a este que saque el dato
y damos request. Si es asincrónica, esperamos el complete para retirar todo. Si es sincrónica, lo mantenemos durante un tiempo, lo sacamos y asumimos que la memoria escribió en ese tiempo que nosotros le dimos. ¿Sí? Obviamente, si ustedes van a conectar un procesador, hay una hoja de datos que le dice esos tiempos, cuántos milisegundos son y todos unos diagramas que en algún momento vamos a ver muy al pasar. ¿Sí? Bien, algunos ejemplos que ya les mencioné. El CPU 08 es un procesador que nosotros usábamos antes en la cátedra, hace como 10 años, que a su vez es un remaster de un procesador que tiene 35 años o 40 años, un procesador de 8 bits. El 8086 es el tatarabuelo del Core i3, Core i5 y Core i7. ¿Sí? Vendrían a ser como, estamos en 11ª generación de Core, o sea, son como 19 generaciones atrás o 20 generaciones atrás. ¿Sí? 20 modelos atrás. Sin embargo, sus procesadores siguen siendo compatibles con el set de instrucciones de ese procesador. Ese procesador era un procesador de 16 bits ya. Es más nuevo que este. No mucho, pero es más nuevo. Esto es del año 80. Esto, el diseño original es del 78, más o menos. Y este es el procesador que vamos a ver nosotros. Cortex. ¿Sí? Esto es un diseño de hace ya como 10 años. 8. El diseño. Ancho de palabra. ¿Qué es el ancho de palabra? En el dibujito que teníamos antes, el ancho de todos los registros y la ALU. ¿Sí? Generalmente el ALU. Lo que puede operar de una sola vez el procesador. Eso es el ancho de palabra. Esos son los famosos procesadores de 16, 32 o 64 bits. Cuando ustedes hablan de un procesador de X bit, se están refiriendo al ancho de palabra. ¿Sí? La operación nativa que puede hacer el procesador en su unidad aritmético-lógica. Sus procesadores de celulares y de teléfonos en este momento son de 64 bits, casi seguro, salvo que tengan un teléfono en el año de... No creo que sea el caso. ¿Sí? Todos tienen procesadores, tanto en sus computadoras como en sus celulares, de 64 bits de ancho de palabra, hoy. Un montón de F te tira. No, pero eso ya es un problema de software. O sea, no te olvides que para que vos, o sea, estamos hablando de la operación que puede hacer en la ALU. De ahí viene el assembler, de ahí viene el lenguaje en el que vos hayas programado, pero no vas a poder programar un assembler, y de ahí viene tu programa de aplicación que hace de calculadora, que traduce eso a algo del assembler. O sea, hay muchos niveles en los que eso puede haberse desconectado. De hecho, vos tenés software de calculadora que suma números de 32 bits, en procesadores de 8. ¿Cómo hace? Bueno, lo vamos a ver, pero hace varias operaciones de 8. O sea, como vos cuando sumás decenas y te vas llevando números. ¿Sí? Cualquier procesador puede operar cualquier tamaño de números, solo que le va a llevar más tiempo. ¿Sí? Bien. Bits, cantidad máxima de direcciones de memoria que puedo manejar. Eso no quiere decir que yo le haya puesto toda esa memoria, pero es el límite. En el CPU 08, que era un micro de 8, tengo 16 bits, o sea, solo 64K. Eso es toda la memoria que podía tener. Si a alguno le gustan las cosas viejas, un procesador parecido a esto, con estas características, era lo que tenía, por ejemplo, la Commodore 64. Toda la memoria de la que disponían era 64K. ¿Sí? Vieja máquina hogareña, una de las primeras computadoras hogareñas de hace 25 años, 30 años, 40 años. Primera PC, 20 bits. Hasta hace 10 años seguíamos lidiando con esos 20 bits que permitían manejar 640K de ROM. ¿Sí? Hasta que desapareció, o sea, hasta Windows 98, o sea, hasta el 98, seguíamos renegando con esos 20 bits de dirección. Porque el que diseñó el sistema operativo lo hizo para justo los 20 bits de ese procesador y cuando empezaron a agregar memoria, el sistema operativo no lo soportaba. Nuestro procesador, 32 bits. ¿Sí? Nuestro procesador podría manejar 4 GB de RAM. Esa porquería chiquitita que vamos a usar. No las tiene, obviamente, pero los podría hacer.
Unidad mínima direccionable, o sea, ¿cómo está organizada la memoria? 8 bits en todos los casos. Todas las memorias son direccionamiento byte. Y sus teléfonos y sus computadoras siguen con direccionamiento byte. ¿Sí? Esto debe ser una de las pocas cosas que no cambian a lo largo del tiempo. Ancho del bus de datos. ¿Cuánto traigo? La memoria es de 8. Acá traigo de 8. Acá traigo de 16. Ya traigo de a 2 por vez. Y acá traigo de a 32. Ya traigo de a 4 por vez. ¿Sí? Capacidad en palabras. Cuidado, porque como cada dirección es en bytes, ¿sí? Tengo que dividir en 4 para obtener una palabra. La palabra es de 4 bytes, la memoria es de un byte. Si puedo manejar, o sea, 2 a la 32 bytes es 2 a la 30 palabras. ¿Sí? Porque cada palabra es de 4 bytes. ¿Sí? Entonces ahí empezamos con los problemas del por 4. Y espacio de memoria total a nivel bits, bueno, eso por 8. En todos los casos porque las memorias son de 8. No siempre esto coincide con esto, no siempre esto coincide con esto. Hoy en general esto y esto sí coinciden por razones de velocidad. Pero ha habido procesadores en los que por ahorrar pines esto era más angosto que los 16 de procesador. Bien, ¿qué es el espacio de memoria? Es algo que vamos a hablar varias veces. Es la cantidad máxima de memoria que puede gestionar un procesador. ¿Sí? Y va a estar dado, ¿por qué? Por el tamaño del registro S que me sirve para dar direcciones. Volvamos al dibujo. Ya les veo cara de perdidos y cansados. Yo pongo una memoria acá de 1 mega. Necesito... ¿Cuántos bits por 1 mega? ¿Megabyte o megabit? ¿Megabyte o megabit? Megabyte. 10 kilos, 20 mega, 30 gigas. Para 1 mega necesito 20 bits de direccionamiento. ¿Sí? Pongo una memoria de 1 mega, si la quiero poder usar entera, acá tengo que poner un mar de por lo menos 20 bits. ¿Qué pasa si yo pongo un mar de 32 y una memoria de 1 mega? ¿Anda? Sí, anda. Entonces, el espacio de direccionamiento, como esto está puesto cuando lo diseñaron en el procesador, no lo puedo cambiar, el procesador me va a fijar un límite. Yo después voy a decidir si le pongo toda la memoria que puedo, o menos, porque no me hace falta, porque cuesta cara, porque lo conocen, porque en las PC saben que eso se puede hacer. Pueden poner más o menos memoria. Pero hay un límite, más allá de ese límite no pueden pasar. En general, les va a costar a ustedes alcanzar los límites de sus computadoras, pero es muy probable que sus computadoras no soporten 128 GB de RAM. Y si soportan, ese es el límite. Casi seguro no soportan 256. ¿Sí? Así estén dispuestos a pagarla y así estén dispuestos a conseguir los bancos de memoria, no lo soporta. ¿Sí? Entonces, el espacio de direccionamiento está definido por el diseño del procesador y es el tamaño de este. Después yo puedo llenar todo eso o no, pero más de eso no voy a poder ocupar. ¿Sí? Entonces, el espacio de direccionamiento, la cantidad máxima de direcciones que podría gestionar, está dado por el tamaño del mar. Y es una característica de diseño del procesador. Una vez que me dieron el procesador, ya está. En general, es muy difícil que usen todo. Si usan todo es porque están con un procesador viejo que ya está al límite. ¿Sí? Normalmente, el espacio de direcciones es bastante más grande que lo que ustedes ustedes le conectan de memoria. ¿Sí? Entonces, como no todo va a estar ocupado, vamos a necesitar algún tipo de información para saber dónde hay memoria y dónde no. Porque si yo mando a escribir cosas en lugares donde no hay memoria, no voy a escribir nada. Y aparecen lo que se llaman los mapas de memoria. Los mapas de memoria son dibujos que me dicen, dentro de todo el espacio, dónde tengo qué tipos de memoria. Porque si trato de escribir una memoria ROM, tampoco voy a llegar a ningún lado. ¿Sí? Entonces me indican, a través de dibujos, qué hay en cada área de la posible direcciones que podría manejar el procesador. Entonces yo como programador de bajo nivel
Necesito el mapa de memoria para saber el que conectó la memoria, dónde la conectó, qué tipo de memoria es para saber si puedo leer, escribir o no pasa nada porque esa dirección no existe. ¿Sí? Desde el punto de vista del procesador, todas las direcciones existen, pero si yo mando un dato a un lugar que no hay nadie que me lo va a escuchar, eso no funciona. ¿Sí? Bien. Entonces, nuestro CPU ganó recién 2 registros respecto a la arquitectura que teníamos antes. El MAR y el MDR. ¿El MAR qué hace? Manda el address, de ahí es la A de MAR. ¿Sí? Es el Memory Address Register y sirve para decirle en qué dirección de memoria quiero operar. Y el MDR, el dato. Manda o recibe, depende de la operación. El MAR siempre manda, el MDR puede leer o puede escribir. Para terminar nuestro procesador nos van a faltar 2 registros más. El PC y el IR. ¿Cuál es el objetivo del PC? Señalarme en qué dirección de memoria está la próxima instrucción a ejecutar. Nuestros programas los vamos a ubicar en direcciones consecutivas de memoria. Dijimos que lo vamos a guardar en memoria. Entonces, necesitamos un puntero, algo que nos diga, estamos en la dirección 1000, buscar la instrucción de la dirección 1000, y una vez que termine la instrucción de la dirección 1000, me diga, ahora busca en la 1000, en la 1004, porque mis programas son de 32 bits, pero mi memoria es de 8. De vuelta nos tropezamos con el más 4. ¿Sí? Y cuando termine la del 1004, busca en la del 1008, y cuando termine la del 1008, busca en la del 1000, ¿qué? B. Siempre vamos a manejar hexa acá. B. ¿Sí? Entonces, eso es un contador. En general va a contar no de a 1, de a 4. Le pongo 2 ceros constantes atrás y cuenta de 1 igual. ¿Sí? Y va a ir barriendo. Por supuesto, no todas las instrucciones van a ser secuenciales. Vamos a necesitar control de flujo. Vamos a necesitar decirle, para, no sigas con esta, necesito que hagas otra. Y bueno, algunas va a cambiar un poquito, pero básicamente la esencia es esa. Igual el PC siempre me va a decir de dónde viene la próxima instrucción. Lo que van a hacer las instrucciones que cambien el flujo va a ser cambiar el valor del PC. ¿Sí? Bien. ¿Y para qué servirá el IR? ¿Dónde está la instrucción? Fuerte. Lo peor que puede suceder es que esté mal. En memoria. ¿Y yo la podré ejecutar desde memoria? La necesito adentro del procesador. Necesito copiar eso adentro del procesador. ¿Cómo se construye una máquina de estados finitos? ¿Qué cosas tiene una máquina de estados finitos? Pero a nivel componentes constructivos. Se construye con esto y esto. Tenía elementos de memoria, registros, contadores, lo que sea, pero tenía elementos que tenían capacidad de tener memoria y elementos combinacionales. ¿Sí? Bien. Este es el elemento de memoria de la máquina de estados finitos que va a generar la señal de control. De acá va a sacar qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, esto es uno de los elementos, pero es el más importante, de memoria, porque esto es lo que le dice qué tiene que hacer. La máquina de estados finitos lee esto y va generando la secuencia, con un contador o con algo por el estilo, para hacer las señales de control que necesita para implementar esa instrucción que está guardada en ese registro. ¿Se entiende la idea? Entonces, este registro sirve para decirle qué instrucción tiene que hacer en este momento. El control ejecuta la instrucción que esté escrita ahí. Y cuando termina, automáticamente busca la que sigue, la guarda acá y empieza de vuelta el ciclo. Y el ciclo, entonces, de ejecución de un procesador va a ser buscar la instrucción y preparar el PC para la que sigue, identificar esa instrucción, decodificarla, decidir cuál es la secuencia de pasos que tienen que ejecutar a partir de esa instrucción que está guardada en el IR, y a partir de ahí va a empezar a ejecutar todos los pasos que hagan falta para completar. Cuando completa, termina. Este paso y este paso son
universales para todas las instrucciones, se hacen igual. ¿Sí? La máquina de estados finitos pasa por los mismos estados siempre para hacer el fetch y el decode sin saber qué instrucción está por ejecutar, porque todavía no la reconoció. Recién a partir de acá, estos se abren en distintos estados, ¿sí? Y cada secuencia de estados, que van a ser como guirnalditas, que se abren desde este punto, van a ir dando la ejecución de la instrucción A, o de la B, o de la C, o de la D. ¿Sí? ¿Cómo? Lo van a ver más adelante. Por ahora es solo la idea de cómo funciona. Entonces, el fetch tiene por misión traer lo que esté apuntado por el PC en la memoria al IR y actualizar el PC a la que sigue. El decode, leer el IR y decidir cuál de todas estas bifurcaciones, acá hay una bifurcación muy grande, ¿sí? Esto se abre en un montón de posibles transiciones de estados, una por cada instrucción. Y después ya es una secuencia. Move esta señal de control, generá esta otra señal de control, generá esta señal de control y terminá, como la que hicimos antes. Para hacer un add necesito dar esto, en el T que sigue dar esto, en el T que sigue dar esto y se acabó. Entonces, esto en realidad tiene esta forma. Esa máquina de estado finito va a tener ese tipo de diagrama siempre. Estas podrán ser más o menos estados, depende de lo que le lleve a hacer la instrucción. ¿Sí? Podrá tener más o menos ramas en función de cuántas instrucciones pueda hacer, pero el fetch y el decode para identificar la instrucción son únicos. ¿Sí? Y cuando termina el decode, se bifurca en un montón de ramas, una por cada instrucción. ¿Sí? Cortamos acá. Seguimos el lunes.